revisando, hablamos del campo cardiogénico, hablamos de la formación de dos tubos, uno cardíaco izquierdo, un tubo derecho, que posteriormente se fusionaban y daban lugar a la formación de una asa cardíaca con una porción superior, una porción media, una porción inferior, y que de esas porciones pues obviamente se iban formando diferentes estructuras, como para resumir. Ustedes recuerdan que acá de la parte superior, el tronco arterioso pues se va a formar lo que va a ser la arteria aorta y la arteria pulmonar. Del bulbo cardíaco se va a formar parte de lo que va a ser obviamente los ventrículos, y va a haber un tabique allí que va a separar ambos ventrículos. Y vamos a tener en la parte más inferior lo que va a corresponder a la parte de las aurículas. Si ustedes ven en esta gráfica, se van dando cuenta que lo que corresponde a la parte de las aurículas está en la porción inferior, y posteriormente por procesos relacionados con cambios de posición y con fenómenos de rotación, pues obviamente esta parte se pasa a localizar en la cara superior o en la parte superior del corazón, y se sigue así conservando acá como en la parte del tronco arterioso. Bueno, ¿qué se hace necesario con todo esto? Ustedes se podrán dar cuenta entonces que durante el proceso del corazón, como ya lo habíamos mencionado nosotros antes, se hacía necesario ¿qué? Se hacía necesario comenzar a establecer una división entre cada uno de esos procesos. Y esa división entre cada uno de los procesos que estamos mencionando hacía necesario establecer entonces tres cosas. La primera es que nosotros teníamos aquí tenemos la parte del asa, miren ustedes cómo se va plegando esto que ven acá, esta línea, esta circunferencia acá, corresponde como a la parte del pericardio. Y obviamente el corazón, o sea que inicialmente está por fuera del pericardio, va a estar el tronco arterioso y va a estar gran parte de las aurículas, y va a estar por acá lo que va a ser el seno venoso y lo que va a corresponder básicamente a lo que van a ser, como ya lo dije, la parte de las aurículas. Luego existe un fenómeno de plegamiento, mire cómo se va plegando. En la medida que se va plegando, ¿qué es lo que se busca? Tratar de incorporar todo el corazón dentro del pericardio, que es lo que tenemos acá. Y eso da el traste, obviamente, con la posición que estamos hablando de las aurículas en la parte superior, y conservando en la parte superior lo que va a ser el tronco arterioso, que se va a dividir posteriormente en arteria aorta y arteria pulmonar. Entonces aquí hablamos de las cuatro cavidades primitivas: el bulbo cardíaco, los ventrículos, la aurícula y el seno venoso. Mire cómo tenemos distribuido esto nosotros. Y aquí la misma historia, está lo del pericardio, y mire cómo el corazón se va plegando. La medida que se va plegando, la intención es que esta parte que está aquí inferior, que son las aurículas y el seno venoso, se incorpora aquí dentro del corazón, y siguen quedando por fuera, obviamente, el pericardio, lo que va a ser el tronco arterioso, que ya lo hemos dicho acá. Mire que hay una reorganización interna importante para que ustedes lo puedan observar acá. Entonces arrancamos acá arriba con esta parte que es el tronco arterioso. Por acá está el bulbo escórdico, el bulbo cardíaco. Por aquí estará lo que van a ser la parte de los ventrículos, y por aquí va a corresponder a lo que ya dijimos de la parte de las aurículas. Si yo pregunto, me va a tocar es devolverme por acá, pero creo que lo puedo hacer. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Andrea Arango Sánchez. Andrea, la pregunta es muy sencilla con relación a esto. ¿Qué cree usted que vaya a formar el bulbo cardíaco? Como que, de acuerdo a lo que tiene ahí, como que cree usted que puede originar el bulbo cardíaco? ¿La aurícula? No, no, porque mire que ahorita la están abajo. Ah, ¿Quién le ok, ayuda? no. ¿Cómo? No, sí, ¿Qué señor. podrá No, ser el bulbo cardíaco? Como que Seuri. ¿Qué cree usted que sea? Pues en un principio, cuando tengamos nosotros, cuando ya las aurículas se giran hacia arriba, tiene que ver algo con eso, pero el bulbo cardíaco realmente, ¿qué va a originar? ¿Cómo qué Doctor, le parece a usted que origine el bulbo cardíaco? ¿O quién le quiere como ayudar ahí a ver, Andrea? doctor, el ventrículo derecho de pronto. Pues tiene que ver parte con el ventrículo derecho. ¿Y qué otra estructura? Si ustedes van observando eso que hay allí, se van a dar cuenta de que de alguna manera eso va a originar ¿qué? ¿Qué pudiéramos decir nosotros ahí con relación a lo que tenemos en la parte superior? La aorta. Va a originar entonces lo que va a ser la salida de lo que corresponde a la parte de la salida de los vasos, o sea, de la arteria aorta y la arteria pulmonar. O sea que ese bulbo cardíaco básicamente es como
pudiéramos decir, los sitios de salida de la aorta y de la arteria pulmonar. A eso hace más o menos como alusión hacia esa parte. Y obviamente luego tenemos los ventrículos y finalmente las aurículas, y por acá estará en la parte más inferior el seno venoso. Yo creo que en alguna ocasión a ustedes les había dicho algo y era lo siguiente, que aún no hemos visto en esa parte, y que era lo siguiente, que necesariamente tendríamos que comenzar a llevar a cabo todo un proceso de separación. Ese proceso de separación se lleva a cabo mediante la formación de tabiques. Entonces, yo tengo que separar, si comienzo en la parte superior, tengo que comenzar por separar el tronco arterioso, para separar de una parte que va a ser la aorta y otra que va a ser la pulmonar. Entonces, aquí esto hay que separarlo, ¿sí? Cuando me venga acá el ventrículo, este ventrículo también hay que separarlo. Cuando me vengan las aurículas, también hay que separar las aurículas. De suerte que tengo entonces unos fenómenos importantes que son los fenómenos de tabicación. Entonces tengo tabicamiento del tronco arterioso, tabicamiento de la aurícula, tabicamiento del ventrículo. Entonces, si estoy hablando de tabicar es porque inicialmente hay una estructura única de cada uno de ellos que se hace necesario que yo tenga que separarlo. Ese tabicamiento, ¿cómo yo lo llevo a cabo? Ese tabicamiento lo llevo a cabo, pues, obviamente por la presencia de tabiques. Y esos tabiques, pues, van a dar lugar a una serie de fenómenos que tienen que ver con la misma circulación del corazón como tal. Entonces, en ese sentido, tendremos que hablar de eso. Bueno, aquí ya habíamos mencionado algo al respecto de los tubos endocardios, del miocardio primitivo. Mire que el endotelio que tapiza la parte interior, eso tiene que ver obviamente con el endodermo, y la parte del miocardio tiene que ver con toda la parte muscular del corazón. Recuerde que esa parte muscular del corazón tiene una característica muy importante. ¿Qué características tienen las fibras musculares cardíacas? Me toca devolverme, pero bueno, ahí voy hasta que arregle esto. Por ejemplo, Daniel Felipe Prada Caicedo. Daniel, cuénteme, en Sí, lo que vieron doctor. ustedes, qué características tiene esas fibras musculares cardíacas desde el Las horas, punto de vista, dígame, pues, fisiológico, dígame. tienen la característica de que van a ser quienes van a hacer la contracción cardíaca. También pueden conducir energía ¿Qué y, más? y van a Pero hay, secretar hormonas. no sé si ustedes, sí, ¿cuáles? El péptido natriurético auricular. Ah, péptido natriurético auricular, correcto. Acuérdense que creo que no sé si ustedes vieron eso en fisiología o lo están viendo allí, cuando uno habla de unas características propias de las fibras cardíacas, tiene que mencionar dos aspectos. Yo también trato aquí a veces como de integrarles un poquito algunas cosas para que eso no quede ahí como tan de lado de todo lo que les menciona el doctor Murillo, de lo que ven en histología y lo demás. Entonces, histológicamente y desde el punto de vista histológico, ¿cómo están constituidas las fibras del corazón en general? Doctor, buenos días. Están compuestas por filamentos de actina, de miosina, que conforman los sarcómeros. Bueno, ¿y qué más tenemos ahí? Y dentro de ello, pues hay una subdivisión que se presenta en ellos, que pues entre cada sarcómero, que son los discos intercalares y permiten la comunicación eléctrica. ¿Y qué forman eso? ¿Cómo llaman esas estructuras? Hay ¿Podría unas... ser más específico, doctor? Qué pena, es que no le No, entiendo la no, pregunta. no, está claro. Esas fibras están unidas por discos intercalares, pero hay una característica muy importante de las fibras musculares cardíacas. Que Es que, actúan ¿qué es lo como que las forman? sitio. Ah, sí, señor. Que forman un sinsitio. ¿Y cuál es la importancia del sinsitio? Favorece la conducción de estímulos rápidamente. Sí. Ujú.
Bueno. Favorece la formación de sincitio. Listo, bueno. Entonces forman un sincitio. Hay un sincitio auricular y un sincitio ventricular. La importancia de sincitio auricular y sincitio ventricular es obviamente generar una concentración de forma al unísono, llamemos así. Al unísono, ¿qué quiere decir? Que se contrae toda la aurícula y luego se contrae todo el ventrículo. No se contraen de manera desigual por lo general. Hay una ley del potencial de acción que se llama como la ley de ¿qué? Del todo La ley nada. del todo o nada, o se despolariza o no se despolarizan todas al tiempo, y eso juega un papel fundamental en la contractilidad del corazón. Van a ver que luego por fenómenos de tipo isquémico, llamémoslo así, relacionados, por ejemplo, con baja de flujo sanguíneo o cualquier otra cosa que se le parezca, puede darse o puede precipitarse áreas del corazón que estén con hipocinesia, que estén con acinesia, es decir, que no se mueven porque se cayó el riego sanguíneo y esas células sencillamente murieron, entonces no cumplen su función como tal. Eso lo vemos nosotros en los pacientes, por ejemplo, que tienen un infarto en el cual sencillamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un infarto en áreas del corazón que no tienen riego sanguíneo, entonces esas células mueren. Cuando las células mueren, entonces esas células no ejercen su acción de contractilidad. Entonces pueden estar con una hipocinesia o pueden estar con una acinesia en su defecto por ese mismo compromiso. O sea que no se contraen. Se pierde la acción del sincitio de cierta manera. ¿Y cuál es la otra característica propia del corazón o características del corazón? ¿Cuáles son esas otras? Pues, doctor, la producción del péptido natriurético Sí, ya, auricular. esa ya me la contaron, pero hay otras, muchachos. ¿O será que es que yo no sé? Como digo yo, ¿será que estamos leyendo en libros diferentes? Yo estoy como perdido. Doctor, creo que es la función autocrina que es capaz de Ah, producir. bueno, aparte de esa, eh, ¿qué más? Listo, ¿qué más? De la autocrina, ¿qué más? Esas fibras tienen ¿qué? Tienen varias características. Bueno, voy a decirles pues una. Automaticidad, o eso de eso no hablaron, no. Sí, sí, doctor. cierto. ¿Y qué más? Aparte de la automaticidad, ¿qué más tienen esas fibras? Tromotropismo, Ah, ¿qué más? el anotropismo, Ah, enotropismo y refractariedad y lusotropismo. y lucitropismo, correcto. Esas fibras entonces tienen la conductilidad, automaticidad, contractilidad, son de las pocas fibras que tienen esas características como tal. Y esas características, pues, obviamente están relacionadas de manera muy clara con ¿qué? Con la actividad que el corazón lleva a cabo. Eso se puede alterar por múltiples razones, ¿sí? En una arritmia, por ejemplo, para no meterme en Honduras, lo que ocurre es un fenómeno de alteración relacionado con eso. Como las fibras tienen conductilidad, llega un momento en el cual esa conductividad se puede bloquear, ven, pero no es motivo del caso. Pero lo que quiero es como contextualizarles un poco eso que estamos viendo en ese momento. Entonces, si estamos hablando de eso, tendremos que decir entonces que el corazón en el niño, obviamente, también en ese proceso de formación, esas fibras se van adquiriendo, van haciendo un fenómeno muy específico, del cual hablaremos más adelante, que hay que involucrar el sistema de conducción. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, continuemos pues, en fin. Listo. Entonces, aquí ya tenemos lo que les mencioné ahorita respecto a esta parte del corazón, lo del bulbo cardíaco y lo demás. Esta gráfica me parece espectacular, como tan bonita, parece como pintada, ¿cierto? Entonces, lo mismo, tronco arterioso, bulbo arterioso. Mire que el tronco arterioso, bulbo arterioso es como el sitio de salida de ¿qué? Del tronco arterioso, sitio de salida del tronco arterioso, de la aorta y de la arteria pulmonar. Eso es el bulbo arterioso, esta parte. O sea que el bulbo arterioso sigue guardando relación con el tronco arterioso. El bulbo primitivo, este es el bulbo primitivo, por aquí más abajo está la aurícula primitiva, esto hay que separarlo y esto hay que separarlo. Aquí en el seno venoso no lo separamos, pero aquí sí lo separamos. Entonces hablamos de tabicamiento del tronco arterioso, tabicamiento de aurículas y tabicamiento de ventrículos. ¿Está más o menos clara esa situación o no? Es lo que yo como que pretendo ahí a ver. Va a tocar preguntar así por nombres directos. Bueno, aquí para mostrarle lo mismo, para no repetir tanto. Bueno,
Ahora llegamos a una cosa muy importante y es, de manera muy general, el gran sistema de vasos que le están llegando al corazón. Entonces, en el sistema de vasos que le llega al corazón tenemos un sistema que es, como aparece como un sistema francamente venoso, sistema venoso, pero que tiene ciertas características. Si ustedes revisaron, espero lo hayan hecho, lo hayan analizado, entonces, a ver, ¿quién me quiere contar? A ver, por ejemplo, hablemos por acá de Claudia Lorena Vera Paz. Claudia Lorena Vera Paz. En lo que usted leyó, señorita, me quiere contar cuáles son esas venas que están llegando al corazón y a qué parte del corazón llegan. Buenos días, doctor. Buenos días, señorita Eh, Lorena. Voy a cambiarme acá a ver si de pronto yo pues puedo verla a usted en condición. ¿Será que la podemos ver, la Claudia? cámara. Pues yo estoy en esa idea de que de aquí en adelante Ok, se van a encender las cámaras. regáleme un segundo entonces. Sí, se van a encender las cámaras. Porque esa es la idea, verlos, porque si ya nos están... Eso sí, exactamente. Entonces, cuénteme, Claudia Lorena. Pues la imagen como tal muestra los vasos, ¿Cuáles por son? ejemplo, ¿Cuáles son esos la- vasos en general que llegan ahí al corazón? Sin ver eh, así sin ver en la imagen. Si yo le pregunto y usted no tiene la imagen, ¿qué me dice, Claudia? pues tengo entendido que llega la arteria de los arcos faringios Ajá, ajá. y ¿Llega la arteria de los faringeos? No. Está hablando del corazón fetal. Juan Felipe Caicedo, ¿por qué no le ayuda a la señorita Claudia Lorena? Doctor, buenos días. Muy buenos Permítame días, un Juan. momento, ya prendo la cámara, bueno. Qué bueno que saluda, sí, listo. Entonces, cuando les pregunte, por favor, encendemos la cámara para que estén preparados, por favor. Listo, doctor. Permítame un momento, ya. Listo. Doctor, ¿es tan amable me podría repetir la pregunta? Doctor. ¿Qué pasa? Cuéntenme, a ver, muchachos, entonces, yo les voy a decir cuál es el tema para revisar en la doctor, es próxima que no se le clase. estaba escuchando. Doctor, ¿A no lo quién? escucho. A A Juan. usted no se le estaba escuchando. Aquí estoy, ve, aquí está el micrófono encendido. No, pero no se le está escuchando, doctor. Vea, Por pues. eso Doctor, hago un se silencio. tenía el micrófono apagado. Juan Pero estaba bueno, escuchando. independiente que tenga Sí, el doctor. micrófono apagado, yo los escucho a ustedes. O no los escucho con el micrófono apagado, sí, claro. Sí, doctor, sino que estaba esperando que me repitiera porque no había entendido la pregunta, pero ya Ah, recordé no, bien. era si usted estaba atento, era la misma que le había dicho a Claudia Lorena. Ok, bueno, pues Bueno, doctor, cuénteme tengo usted. entendido que en el Sí, feto lo que ocurre es lo siguiente. De la sí, señor. placenta, la sangre llega mediante el conducto venoso, que pues cuando ya nacemos se convierte en lo que es el ligamento, eh, creo que es el pues redondo, y digamos que de ahí va directamente al corazón,
Y lo que pasa es que en el corazón tenemos que entre aurícula derecha e izquierda hay una persistencia de la fosa oval, que es un orificio que se encuentra en el tabique interauricular. Y eso es como un, entre comillas, shunt, porque realmente el corazón en ese entonces no podríamos como hablar de esa parte. Eso ahorita se discutirá. Yo le pregunto concretamente, dígame, ¿qué vasos le llegan al corazón venoso? Usted me dice, llegan A, B y C, y punto, se acabó. Así es que quiero, puntual. Vasos venosos. Ah, Sí, ok, ¿cuáles bueno. vasos le llegan al corazón fetal? De la placenta. Pues de donde vengan. Bueno, doctor, pues el conducto venoso No. y... Bueno, vea, muchachos, Doctor, para yo no desgastarme tampoco, doctor, ¿le puedo ayudar? ni, ¿Sabes? ¿Le puedo bueno, ayudar al compañero? pues ayúdele porque yo estoy viendo que muchachos como que estamos como muy flojos, están muy mal acostumbrados. Y en parte pues uno tiene la culpa, acostumbrados es que espera que uno llegue y eche todo el discurso. De ahora en adelante no va a ser así, muchachos, no va a ser así. Entonces yo les voy a decir con tiempo, dónde preparan, de dónde leen. En general yo no les pregunto nada del otro mundo ni de otras cosas. Entonces al final vamos a quedar así, de esa manera, porque sí me preocupa. Creo que nos estamos acostumbrando muy mal a que uno es el que echa el discurso. Y no debe de ser así, no debe de ser así. Deben preparar algo bueno. Lo Bueno, escucho, doctor, señor. entonces, pues tenemos que en el sistema venoso, pues en la quinta semana hay 3 pares de venas principales, que son las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Sí. Venas vitelinas, ¿qué más? Umbilicales y Sí, cardinales. cardinales, se Las- acabó, punto. Ya, ahí está la respuesta, para que no nos enredemos ahí con más cosas. Acostúmbrense que la pregunta es esta, la respuesta es esta y punto, ya. Así, concreto. Llegan esos 3 pares de vasos. Bueno, listo. Entonces, vamos a analizar qué está aconteciendo con cada uno de ellos. Entonces, las venas umbilicales, ¿qué tipo de sangre llevan al corazón fetal? Oxigenado. Oxigenada. ¿Qué viene de dónde esa vena? ¿La vena umbilical viene de dónde? del Corea. Del corión, viene entonces de la placenta. Entonces yo pregunto, vena que llega al corazón fetal, uno, llega a la vena umbilical, que es sangre rica en oxígeno, nutrientes procedente de la madre y viene desde el corión específicamente, desde la placenta, y se forma en el espacio intervelloso y lleva sangre oxigenada al corazón, punto, se terminó eso. Así es, muy puntualito. Segundo vaso, que está llegando aquí al corazón fetal. Recuérdense que están llegando a esta estructura que llama el seno venoso, es una dilatación. Entonces ya sabemos que está llegando la vena umbilical, que ya dijimos la otra vez que es una vena de un tamaño considerable y luego de un tamaño considerable. ¿Por qué se eligió a la vena y no a la arteria para llevar sangre rica en nutrientes? Véala, es esta aquí, vamos, acá llega. A ustedes no se les ocurre pensar, ¿por qué aquí cambiaron las reglas si no es una arteria sino una vena? ¿Por qué eligieron a la vena umbilical para llevar sangre al corazón? Pues es que doctor, eso no, pues creo que eso no lo había mencionado nuestro compañero Caicedo, que Dígame, cuénteme. no depende es de o sea, del nombre, sino de la dirección a la cual van a Pero hay como ir. una explicación. Pero pues de cierta forma, como ese vaso sanguíneo es proveniente de la madre y esa vena umbilical va a llegar es al conducto venoso, que se van a estomosar pues directamente con la Pero vena. bueno, de pronto si no me hice entender, cambio el cuestionamiento. ¿En qué sentido lo cambio? Es muy sencillo. ¿Por qué se eligió una vena para llevar sangre rica oxigenada y no una arteria? Ese es un problema que tienen ellas para resolver ahí entre ellas. Si las arterias tradicionalmente llevan sangre rica en oxígeno y nutrientes, ¿por qué le dieron ese privilegio a la vena? Vea usted. Uno dice, venga, un momentico, entonces no hay derecho a la igualdad. Hay una inequidad en los vasos. ¿Qué opinan pues ustedes? A mí me parece que sí. Bueno, dejémoslo ahí, al final vemos a ver, ahí van buscando y listo. Bueno, sigamos avanzando. Entonces tenemos la vena umbilical, que ya sabemos de dónde viene, dónde se forma. Básicamente proviene del corión,
la sangre se recoge en el espacio intervelloso a nivel de la placenta, se recoge la sangre oxigenada, la llevan, ya dijimos por dónde pasa, cuando hablamos de circulación fetal daremos cuenta, ya lo mencionaron por dónde pasa, llega al corazón del feto, específicamente al seno venoso. Segundo vaso que llega al corazón, tenemos las venas que vitelinas. ¿Qué pasa con esas venas vitelinas? ¿De dónde vienen las venas vitelinas? Pues del saco vitelino, pues sí, yo no digo que no. Se ha denominado también desde la vesícula umbilical. Esa sangre que proviene de las venas vitelinas, obviamente, llega también al seno venoso. La pregunta es, ¿esas venas vitelinas llevan sangre rica en oxígeno o no? No. No, listo, correcto. Recuerden que este saco vitelino que está acá tiene una importancia crucial y es una comunicación que existe por acá con el conducto onfalomesentérico que comunica toda la parte acá de lo que hace la cavidad amniótica con esta parte con el saco vitelino. Esto va a corresponder, si recordarán cuando vimos en nutrición, esto es parte de lo que va a ser intestino medio. Entonces uno separa las venas vitelinas, ustedes dirán, hombre, esas venas vitelinas como ¿qué podrán originar? ¿Qué podrán originar? Las mesentéricas. Eso, ¿y qué más? Por ahí, es que, mire, esto es cuestión como de ponerle cuidado y ahí estamos. No es nada del otro mundo, muchachos. Bueno, listo. Ahora nos quedan, mire, ya tenemos sangre de la madre, tenemos sangre de la parte vitelina, nos falta recoger sangre del resto del embrión. Esa sangre del resto del embrión, ¿por qué vasos llega al corazón fetal? Por los vasos cardinales. Por los vasos cardinales, o sea, por las venas cardinales. Pregunta, ¿al corazón fetal llegan las siguientes venas, excepto, esa preguntita facilita de responder? Vena cardinal anterior, vena cardinal posterior, arteria umbilical. Vena umbilical no aplica. ¿Qué respuesta dan ahí? Arteria umbilical. La arteria umbilical se acabó, ya, listo. Entonces, eso es lo que está llegando aquí a este sitio que se llama el seno venoso. Este seno venoso está en la parte inferior acá. Este seno venoso, vamos a saber que luego estos vasos sufren modificaciones. Yo les pregunto, ¿ustedes en qué cree que se va a transformar la vena cardinal anterior? ¿Cómo a qué se les parece? ¿Cómo a qué la van a nombrar la vena cardinal anterior? ¿En qué? Cuéntenme, pues, a ver. No, bueno. Cuéntenme, pues, muchachos. Mírenla ahí para allá. Yo viéndola ahí en la parte superior, digo, yo creo que la parte craneal y caudal del embrión, ¿no? Por eso, entonces la parte craneal, como ¿en qué cree que pueda participar la vena cardinal anterior? Pues doctor, como la vena brachiocefálica. Por ahí, por esos lados, correcto. ¿Vena yugular? Sí, puede tener algo que ver con ella, es correcto. Y la cardinal posterior que recoge, ¿de dónde viene? Esa es como en qué se pueda transformar. Eso hay que verlo luego cuando veamos la parte de las venas, pero como para uno anticiparse a las circunstancias. ¿El sistema ácido, doctor? Puede ser, sí, me gusta para ácidos y para hemiácidos, es correcto. Así, dejémoslo hasta ahí. Eso es lo que les llega al embrión. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver luego. ¿Qué va a suceder con la sangre? Que la sangre les llega al seno venoso. ¿Les llega a cuál de las aurículas? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, doctor. No, ahí sí quedé más triste. No. Quedé muy triste, muy triste. Normalmente, la sangre venosa en el corazón normal, habitual de cualquier persona, ¿a qué lado del corazón llega? La derecha. A la derecha. A la derecha. Muchachos. Es que vea, a mí me da pena cuando usted llega a la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha, ¿qué manejamos? Desde el punto de vista fisiológico. ¿Eso es qué? Y ahí vamos integrando esto y verán, muchachos.
Cuando la sangre que está en la aurícula derecha, yo hablo de qué. Cuando hablo de cargas, ¿qué carga la que llega a la aurícula derecha? ¿Cómo se llama eso? Precarga. Carga. Eso, precarga. Entonces yo me pongo a pensar, uy, precarga. Uy, ¿será que? Entonces yo pregunto, ¿cómo estará la presión de la aurícula derecha fetal comparada con la presión de la aurícula izquierda? Muchísimo mayor. Claro, está aumentada, está aumentada. Hay que resolver ese problema. ¿Cómo hay que resolverlo? Hay que sacar esa sangre de ahí, hay que mandarla para alguna parte. Pero imagínese usted, miren el lío en que se pone. Qué pena con usted el discurso, pero no me importa. Espero que las cosas las entiendan. Pero si ese problema, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿De qué manera el corazón fetal arregla ese problema? Díganme, ¿cómo lo arregla? ¿Lo puede mandar para el ventrículo derecho? Con el conducto arteriovenoso. No, no propiamente, todavía no, más adelantico, pero todavía no. Bueno, bueno, en parte pues se la valgo ahí, pero ¿de qué otro problema se arregla eso? Pues doctor, Pregunta. Ahí es donde tengo la duda y si usted nos puede orientar. Pues los pulmones están colapsados. Ojalá que me sepa, hermano. No, está bien, para eso es el profesor, ¿cierto? Los conductos están colapsados. Sí. La sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Supuestamente sale por la arteria pulmonar. Sí, pero los sí. pulmones están colapsados, pues porque él no realiza intercambio gaseoso. No, hermano, no, pues hasta ahí vamos bien. Y No. entonces ahí, ¿ahí qué? Hay que, no, mejor dicho. O sea, retorna Pues, normal. Por fortuna, esa sí me la sé. Me preocupa es cuando no me la sé, pero hay que decir la verdad, no me la sé. Pero aquí sí. Vea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que contextualicemos esto. Yo quiero, es que no nos aprendamos esto tan de memoria, muchachos. Tanto, no. Hay que leer, pues sí. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Para resolver eso, se genera un espacio, se genera un orificio que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda y el problema se arregla. Y la poca sangre que se deriva de la aurícula derecha hacia mejor dicho, el ventrículo derecho, es un ventrículo derecho casi que hipoplásico, si me permiten el término, muy pequeño, porque no le fluye sangre. Y la poca sangre que le fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho, el conducto arterioso arregla ese problema, porque normalmente a los pulmones no le llega sangre. Que quede el corazón fetal, no le llega sangre, no. La madre le manda todo solístico, como usted le manda a su mamá toda la comida, le echa, listo, no tiene que hacer nada. Por fortuna existe la mamá. Bueno, listo, entonces lo resuelve de esa manera. ¿Cómo lo resuelve? Con un orificio que está en la aurícula y que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, que ahorita vamos a ver cómo se llama eso. Ya, arreglado. Queda más o menos claro, quedamos en la misma situación. Vea esto qué bonito. Esto parece pintado, no, qué hermosura. Qué hermosura. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Entonces acá venas vitelinas devuelven sangre poco oxigenada desde la vesícula umbilical. La vesícula umbilical es el saco vitelino. Por aquí está el conducto onfalomesentérico. Y el conducto onfalomesentérico comunica básicamente lo que tiene que ver con la vesícula umbilical, que va a ser el saco vitelino, con el intestino medio. Eso es lo que hace el conducto onfalomesentérico. Las venas umbilicales transportan sangre oxigenada desde el corión, o sea, desde la placenta. Y las cardinales comunes devuelven sangre poco oxigenada desde el cuerpo del embrión. Ahí está eso clarito. Acá está la vena subcardinal y nos vamos a meter con ellas todavía. Este gráfico es un poco cargado de no sé qué. Venas vitelinas, venas umbilicales y venas cardinales. Acá está un resumen muy grande de esto. Hay que organizarlo porque está demasiado maluco. Pero mire que ahorita alguien dijo algo y vea, se la sacó bien. El que dijo que las cardinales posteriores, acá vena brachiocefálica. Y por aquí ya también hablo de la vena ácigos, es correcto. Aquí hablamos también de las venas umbilicales que se van a transformar en arteria mesentérica, superior e inferior, entre otras cosas. Aquí en esta parte, perdón, las venas umbilicales no, en esto no, aquí ya se degenera. Las umbilicales, las vitelinas sí van a formar, obviamente, las venas que tienen que ver con el intestino. Bueno, muchachos, ahora sí entremos en el tema de hoy, a esta hora. Bueno, entonces hablemos de esto. Entonces hablemos de los tabiques cardíacos. Ahora sí vamos entrando. Entonces, dice que aparecen una serie, los tabiques cardíacos son un proceso que
se convierte en una parte fundamental en el desarrollo del corazón para permitir separar diferentes estructuras que inicialmente son estructuras únicas. Y de suerte que la mayoría de estos tabiques, sobre todo los tabiques para la aurícula y tabiques para los ventrículos, guardan relación con una estructura muy, muy particular que como la hemos llamado. ¿Qué estructuras juegan un papel importantísimo en el tabicamiento de aurículas y de ventrículos? Si algo leyeron. Las Que cada rato almohadillas. eso, las almohadillas endocárdicas. Las almohadillas endocárdicas provienen ¿de dónde? ¿De qué parte se originan? De la matriz celular. De la cresta neural, No. ¿De dónde? de las células de la De las cresta células de neural. la cresta neural. Eso. No vayan a pensar que lo que ese señor pregunte, dígale que la cresta neural, todo lo que le pregunte, dígale que la cresta neural. No, tampoco se dejen confundir. No se pueden dejar llevar por ese toque de sirenas que siempre es lo mismo. Proviene de las famosas células de la cresta neural. Entonces, en la formación de los tabiques intervienen las famosas células de la cresta neural. Ellas intervienen para tabicar aurículas y para tabicar ventrículos. Y los tabiques que se van formando acá, esos tabiques que están viendo acá, esto para los ventrículos, esto para las aurículas, estos tabiques son de origen mesenquimático. La mayoría de los tabiques son de origen mesenquimático. Ustedes ven cómo el cuerpo trabaja mucho sobre esta parte de tabiques. Recuerden ustedes cuando hablamos del esófago y la tráquea, tabique traqueosofágico que de origen mesenquimatoso. El tabique urorectal también de origen mesenquimatoso. Y aquí hablamos de el tabique, de estos tabiques que van a guardar relación con las almohadillas endocárdicas para formar, obviamente, y comenzar a separar las aurículas. Entonces, comencemos por hablar. ¿Tabicamiento de quién? De las aurículas. ¿Se hace importante hablar de quién? De estas estructuras denominadas almohadillas endocárdicas. Almohadillas endocárdicas. Ellas participan en tabicamiento interauricular, tabicamiento interventricular, tabicamiento de las válvulas auriculoventriculares y canales aórtico-pulmonares. Mira la participación tan importante que tienen las almohadillas endocárdicas en los fenómenos de tabicación de cada una de ellas. Listo. Entonces comencemos a ver, muchachos. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Está más o menos claro por dónde vamos o no? Ojalá que el eco me diga sí, pero ninguno. Sí, doctor, está Eso sí. entendible. Está ese esperando momento. el eco por allá. Les repito, esto está en los libros. Insisto, muchachos, mi idea es como que ustedes traten de digerirlo y de entenderlo un poco. Y si no, yo me agarraba a pasar esto en, mejor dicho, demasiado rápido. Entonces, tabicamiento de la aurícula común. Listo. Entonces, eso que tiene ahí se lo resume en 3 cosas. El tabicamiento de la aurícula común se inicia con la aparición de un primer tabique. ¿Cómo se llama ese tabique? Septum primum. Primero, septum primum. Ese tabique, mire, ese tabique, el primer tabique para separar las aurículas se llama septum primum. Septum primum, ¿de dónde proviene? Pende desde acá. El septum primum pende desde el techo de la aurícula común y se dirige en sentido cráneo-caudal a tratar de establecer contacto con las almohadillas endocárdicas. Se acabó. Eso es lo que hace el septum primum. Cresta falciforme desde el techo de la aurícula común hacia la almohadilla endocárdica. Pero ¿qué ocurre? Él no establece contacto directo con las almohadillas endocárdicas, le queda como un espacio, como un orificio. No me lo van a decir, se llama orificio, o si un orificio, un espacio, o aquí ni siquiera hablamos de agujero. Aquí hablamos de orificio, porque el agujero es mucho más pequeño y es más en estructuras óseas y no en estructuras de este tipo. Estamos claros con eso. Entonces, arrancamos por la primera situación. Entonces, ustedes ven acá, aquí está mi septum primum y aquí están mis almohadillas endocárdicas que se están aproximando entre ellas. Mire que queda un espacio entre esta aurícula derecha y la aurícula izquierda, queda un este espacio. Este espacio que queda acá se denomina el ostium primum. Entonces, ahora sí, ¿quién me quiere decir cuáles son los límites del ostium primum? Doctor, Pero alguien diferente a usted, hermano, se me hace conocida la voz. Tantos que hay ahí, hermano. Verdad que yo tengo ya una listica que me la acaban de traer y está pero calientica, calientica. No, pues esta es, no, ya, esto se me arregló.
Por ejemplo, Simón Garay Pérez, cuénteme, Simón. De acuerdo al gráfico que usted ve ahí, que está muy fácil, Simón, está ahí hecho. Hay que también aprender a interpretar gráficos, muchachos. Tenemos que trabajar nosotros sobre eso. Cuénteme, Simón, ¿cuáles son los límites del ostium primum? Ya. Entonces me dice estos y estos. Ya, listo. Cuénteme, pues, a ver, entonces. Juan Jacobo Gutiérrez, ayúdele pues a Simón mientras salimos de esto. Muchachos, esto es fácil. Mire, yo me paro acá, vea, yo acabo de llegar a la sintonía y me dicen, mira, esto es el ostium primum. Todos ven el ostium primum, sírvanse de decir sí o no lo vemos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Si no lo ven, no lo vemos. Que el Señor muestra un poco de cosas y pasa rápido, no sabe ni qué está mostrando. No, no, no. Usted no lo van a creer, muchachos. Yo a veces hablo demasiado, sé que es así. Pero yo también me pongo a estudiar, muchachos. Ustedes creen que no, ese Señor que va a estudiar. Ni no sabe de medicina, de lo de él, ahora de lo de nosotros. No, yo me pongo a estudiar. Este es el ostium primum. Todo el mundo identifica el ostium primum, claro. Me dicen los límites, entonces yo digo, el límite superior es la porción caudal del septum primum. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ya, Sí, doctor. esa es la parte craneal de él. Entonces, la parte craneal de él, ¿qué es? La porción caudal del septum primum. Se acabó. Y la porción caudal del ostium primum corresponde a las almohadillas endocárdicas. Esto es ostium primum, ya. Se acabó el problema. Entonces la sangre que ahorita me preguntaban, ingresa acá a la aurícula derecha que se ve más grande y ella de aquí la pasan para la aurícula izquierda. Aquí bueno, ya me lo mencionaron, aquí arrancamos con el chun. Con chun. Estamos mezclando sangre venosa con sangre arterial. Estamos ya diciéndole al feto, la madre le dice, qué pena, pero la saturación que yo recibo, no, usted no la va a recibir igual, porque aquí ya tenemos problemas con el chun. Aquí la saturación en el feto va a ir cambiando paulatinamente por un primer chun que está acá. Entonces, el ostium primum, ¿quién me quiere definir el ostium primum ahí? Por favor, alguno de ustedes. Doctor, es un orificio que divide la aurícula derecha de la aurícula. Es un orificio que se encuentra entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que tiene como límite superior el tercio caudal o la mitad caudal del septum primum, y a nivel inferior se limita con las almohadillas endocárdicas, y que fisiológicamente en el feto forma un shunt, y que es el shunt de mayor importancia, y es el motivo por el cual el bebé no va a tener el mismo nivel de saturación de oxígeno que la madre. Muchachos, me tocó ausentarme, listo. Entonces, el ostium primum, para que vaya quedando claro, usted dirá, pregunta y no aclara nada. El ostium primum es un orificio formado en el desarrollo del corazón fetal que permite comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda y que está formado en su porción caudal, porción craneal, por la porción caudal del septum primum y en su porción caudal por las almohadillas endocárdicas. Eso es el ostium primum. ¿Qué tengo que decirles de una vez? Que cuando hay defectos en las famosas cardiopatías congénitas, las cardiopatías genéticas que hay, que ese orificio probablemente no se cierre, y al no cerrarse, pues queda una comunicación entre esta estructura y esta estructura. ¿Cómo se llama esa comunicación? Comunicación interauricular. Eso, comunicación interauricular, claro, comunicación interauricular. Perfecto. Entonces, un primer tipo de comunicación interauricular se llama persistencia del ostium primum. Ya. Entonces le preguntan, ¿qué es esa comunicación interauricular? Es esa, luego hablaremos de esas con mayores detalles. Bueno, después, ¿qué aparece? Resulta de que con el tiempo esto se cierra. Mire que alcanza a cerrarse. ¿Pero qué? Tenemos que seguir resolviendo el problema de cómo pasa la sangre de acá para acá.
Si aquí ya lo cerré y me dice, bueno, y entonces, ¿ahora cómo va a pasar la sangre? Entonces aparece una segunda estructura que se va a denominar como el ostium secundum. Ostium secundum. Segundo orificio, paso de flujo sanguíneo desde la aurícula primitiva derecha hacia la aurícula izquierda. O sea que el corazón fetal prima el flujo de sangre de derecha a izquierda. De derecha a izquierda a través de eso. Entonces se forma el ostium secundum. ¿Cómo está constituido el ostium secundum? Pues doctor, es el espacio comprendido entre el septum primum y el Sí. septum secundum. Pues no propiamente el septum secundum. Pues por la Esto es, imagencita me oriento. mire, todo esto sigue siendo septum primum, véalo, acá está. ¿Qué le ocurre al septum primum? Entonces, al septum primum, como esto se cerró aquí abajo, hay que buscarle salida. Entonces, aparecen por fenómenos de apoptosis una serie de perforaciones en la parte superior del septum primum. Y esas perforaciones en la parte superior del septum primum genera una segunda orificio. Y ese segundo orificio se denomina ostium secundum. Entonces, el ostium secundum tiene que ver con el hecho de que sea secundum, no tiene que ver con el septum secundum. Ahora sí, ¿alguien quiere repetir lo que acabo de decir? ¿Cómo se forma el ostium secundum? Por una apoptosis de las células que conforman el septum primum en la parte superior. del Listo, ya se septum primum. terminó. ¿Y para qué aparece el ostium secundum? Pues como se cerró el ostium primum, entonces apareció una vía alterna, pues, que la vía alterna se llama ostium secundum, ¿a expensas de quién? ¿Quién pagó el pato acá? El septum primum. Se acabó. Después de que ocurre esto, aparece un segundo tabique, que se denomina el septum secundum. Este septum secundum está aquí atrásito, vea. Dice que es un pliegue que jamás establece una separación completa de la cavidad auricular. Nunca la logra separar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí les muestro septum primum, aquí está ostium primum. Vamos a ver ahorita, aquí en esta gráfica, lo que suele ocurrir, para que miremos algo. Entonces, vean. Resulta de que como este septum secundum no logra separar, también deja un espacio para paso de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Ese paso de sangre, como no lo cierra totalmente, deja un espacio. El septum secundum tampoco separa totalmente la aurícula y deja también un espacio para pasar sangre a la aurícula izquierda. Ese espacio se va a denominar el agujero oval. La fase también. Fase final de la separación de la aurícula. Entonces se llama la válvula del agujero oval. Entonces la válvula del agujero oval también puede persistir como otro tipo de comunicación interauricular que se llama la permeabilidad del agujero oval. Van a ver que el agujero oval posteriormente también se cierra. ¿Y cuándo se va a cerrar él? Cuando este tabique, que es el septum secundum, se viene y se une, se solapa sobre el septum primum, entonces completamente lo cierra. Y esto termina también de cerrarse. Se supone que eso se da en las primeras etapas, luego del nacimiento, que eso quiero que también lo averigüen, cuando es que se cierra. Puede que un niño nazca con una CIA, o sea, con un CIA permeable. ¿Qué quiere decir? Que se comunique bien sea por ostium primum, por ostium secundum o por agujero oval. Esos son como los tres tipos generales de mayor presentación de la comunicación interauricular. ¿Queda más o menos claro eso o eso no está claro, muchachos? Si no está claro, díganme. doctor, Tengo una pregunta. Porque con mucha frecuencia cardiopatías congénitas, persistencia en el agujero oval. Persistencia. Si uno se imagina la gráfica, yo por eso trato de conmemorarme un poquitico y haciéndolo de esta manera para que ustedes tengan como la claridad. Entonces, foramen oval, abertura que deja, mire, el agujero oval es dependiente del septum secundum. No se dejen confundir que el ostium secundum no tiene que ver directamente con el septum secundum. No se dejen llevar por esa ilusión. Se forma una válvula que se llama válvula del agujero oval. Porción inferior del septum primum. Entonces, la porción inferior del septum primum, si quiere, volvámonos acá. Esa porción inferior del septum primum, esta porción por acá, esta que va a quedar por acá, es la que se llama parte de
de la válvula del agujero oval, pero el agujero oval es propiamente dicho, el agujero oval guarda relación directamente con el septum secundum. ¿Cuándo se cierra? Pues ya dijimos nosotros, se cierra en la medida en que se pueda, de alguna manera, pueda colapsar este septum secundum, se adoce con este septum primum, listo, y la válvula del agujero oval es más dependiente del septum primum y no el septum secundum. Entonces, aclaro eso. El agujero oval se da a expensas del septum secundum, pero como finalmente queda una válvula, la válvula del agujero oval es dependiente del septum primum. Aquí se ve muy bonito, vea, válvula del agujero oval, vea, acá está, septum secundum, mira el septum primum, foramen, acá están todos los forámenes. Acá viene la sangre, llega de acá, pasa, mire que aquí se ve azulita un poquitico de sangre que pasa a los pulmones, aquí esta será la válvula tricuspide, esta será como el pulmón. Y luego de aquí viene, pasa acá y de aquí sale y se va. La gráfica está también muy bonita. Y mire esta de acá, vea. Bueno, resulta de que las aurículas tienen una porción lisa y hablamos de una porción, pudiéramos decirla, como rugosa, si me permiten el término. La porción lisa de la aurícula derecha proviene del remanente que queda del seno venoso de la aurícula derecha. Ahora, la porción lisa de la aurícula izquierda va a estar dependiente de las venas pulmonares. En otras palabras, las venas en el seno venoso del lado derecho originan la porción lisa de la aurícula derecha, o sea, donde ellas llegan. Y el del lado izquierdo, obviamente, la llegada de las venas cardinales hacia la aurícula izquierda origina lo que va a ser la porción lisa de la aurícula izquierda, por las venas pulmonares, que quede claro. Entonces, la llegada de los vasos venosos a las aurículas condiciona en la aurícula izquierda la parte lisa por la llegada de las venas, por la salida, perdón, de las venas pulmonares. Y en la aurícula derecha, la salida donde estaba el seno venoso y la llegada de las venas condiciona la porción lisa de las aurículas. Queda una porción trabeculada de las aurículas. Que esas se forman obviamente por el mismo paso de sangre que va haciendo a través de las aurículas, van generando como una serie de espacios que también van a tener que ver con la formación de las válvulas. Esa es la porción trabeculada. Pregunta, ¿cuál será la importancia de las porciones trabeculadas de ellas? La porción trabecular, doctor. Sí, perdón un segundito. Sí, señor. Sí. No, no, pero de esas citas usted mira a mí, pero no, yo se lo digo, usted ni nada. Cuando tengan las citas, me llaman. Bueno. Dígame. Bueno. Bueno. Y las citas que de un examen, que de lo que... Ah, bueno, lo mismo no voy a decir así. Bueno, listo. Bueno. A las 11. Bueno,
Listo. Entonces, finalizamos diciendo que el tabicamiento de las aurículas depende de la presencia de tabiques. Hay dos tabiques importantes, septum primum, septum secundum, y se forman básicamente tres orificios. Primero tenemos el ostium primum, luego el ostium secundum y finalmente el agujero oval. Cuando por alguna razón esos procesos de cierre de esos con orificios no se dan, se ya habla de comunicación interauricular y pueden ser de esos tres tipos, como para finalizar esa primera parte con relación a eso. También tenemos que la gran cantidad de sangre del corazón fetal está llegando a la aurícula derecha y de ahí pasa hacia la aurícula izquierda. Y obviamente cuando ya se dé el momento del nacimiento, que se aumentan presiones en la aurícula izquierda, se produce el cierre del agujero oval, pero puede persistir ese agujero oval abierto. Doctor, Ahorita vamos a hablar del canal auriculoventricular. Este canal auriculoventricular, entonces vuelven y participan las famosas almohadillas endocárdicas. Las almohadillas endocárdicas contribuyen al cierre. Aquí tenemos canal auriculoventricular, aquí tenemos entonces la almohadilla lateral de este lado, la almohadilla lateral del lado contralateral, tenemos una parte superior, una parte inferior y dos partes laterales. ¿Qué va ocurriendo? Esto que es puro mesénquima, entonces se va a hacer mesénquima paulatinamente introduciendo acá poco a poco hasta que separa ese canal en uno al lado derecho y en otro el del lado izquierdo. Aquí hay una cosa que se llama interacción epitelio-mesenquimática o una interacción mesenquimática donde el crecimiento paulatino de esta porción mesenquimatosa sigue creciendo hasta que se para en el canal auriculoventricular. Ya estamos diciendo entonces que cualquier falla en las almohadillas endocárdicas ya tenemos problemas para que se lleve a cabo pues este proceso de cierre como tal. Bueno, listo, entonces aquí estamos. Ya lo habíamos dicho acá. doctor, Señor. es que usted nos iba a decir la función de la porción trabecular de las aurículas y... Ya. Es que no- Yo les estaba preguntando eso, a ver, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que sea la función? ¿Por qué la aurícula tiene que estar trabeculada? No, es que viene así, ¿no? ¿Por qué creen que tenga que estar trabeculada? Imagínense la parte de los flujos, muchachos. Tengan en cuenta ese detalle. Cuando la sangre llega, precisamente la porción trabecular la hace la misma sangre. Cuando la sangre llega, una forma de bajarle velocidad, más bien que velocidad y presión a la sangre es en ese aspecto trabeculado. Cuando usted va por una carretera destapada, su carro no va a la misma velocidad que cuando va por una carretera completamente asfaltada. Lo mismo cuando la sangre llega allí y se encuentra con las trabéculas, le bajan velocidad y le bajan presión a la sangre. Porque en cada una de esas trabéculas la sangre baja de presión, puede bajar algo de volumen y eso le conviene al corazón, porque si no, llegaría la sangre con demasiada presión para pasar de la aurícula a los ventrículos y pueda de alguna manera dañar las válvulas por la presión con la cual llega. De hecho, cuando ustedes vean la parte del corazón, si la están viendo, hablamos de sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Y las sobrecargas de presión y sobrecarga de volumen finalmente se traducen en ¿qué? En un daño a nivel valvular. Las válvulas se van a dañar precisamente por eso, por las presiones que tienen que manejar. Entonces lo mismo está ocurriendo. Esa es la claridad respecto a la porción trabeculada. Bajarle presión y bajarle la velocidad con la cual la sangre está llegando al corazón. Eso es lo que hace esa porción trabeculada. Y de paso, también contribuye a formar lo que van a hacer las válvulas. Las válvulas se van a formar básicamente por ese tipo de situaciones relacionadas con el flujo de sangre. Bueno, entonces aquí tenemos, listo. Bueno, ahora sí hablemos del tabicamiento de los ventrículos. Entonces, el tabicamiento de los ventrículos también partimos de dos cosas. Vuelven y juegan las famosas almohadillas endocárdicas. Miren ustedes que hay un fenómeno muy interesante que por ahí como que se los había mostrado al comienzo cuando hablamos de esta parte del tabicamiento. Y era mira, acá les traslado nuevamente esto. Miren ustedes que el tabicamiento, miren que aquí tenemos un tabicamiento, pudiéramos decirlo, como transversal, y este es un tabicamiento, pudiéramos decirlo, longitudinal, como ustedes lo pueden ver acá. Ese tabicamiento longitudinal, pues acá lo tenemos para el caso de ¿qué? Para el caso de las aurículas, pero si nos vamos para el caso de los ventrículos, también tenemos ese mismo tabicamiento, pero con una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia importante con relación a ese tabicamiento? Es que ese tabicamiento lo vamos a tener ¿desde dónde? Desde la porción inferior. Entonces, tabicamiento de las aurículas. También, mire que
tenemos un fenómeno de evaginación, vea, un fenómeno de evaginación. Aquí se evagina. Un fenómeno de evaginación. Eso es puro mesénquima que se evagina acá. Esto es porción trabecular del ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Miren ustedes un detalle, como lo ven acá. Ven que el ventrículo izquierdo, entonces en el corazón fetal, hay una hipertrofia de la aurícula derecha y una hipertrofia del ventrículo izquierdo, para que quede claro. Totalmente contrario a eso. Entonces, esta porción se va evaginando, se va metiendo paulatinamente acá, hasta lograr y establecer contacto con ¿qué? Contacto directamente acá con las almohadillas endocárdicas. Entonces, vuelven y juegan las almohadillas endocárdicas otra vez. Entonces, vuelve y queda un orificio acá, porque esa evaginación mesenquimatosa no establece contacto directo con la almohadilla endocárdica, sino que deja un orificio. Ese orificio que va a dejar acá se va a denominar ¿cómo? ¿Cómo se llamará ese orificio, Caterine Hurtado? ¿Cómo se llamará ese orificio ahí que queda? Buenos días, doctor. Buenos días, señorita Caterine. Me alegra tanto que saluden cuando responden. Me parece eso que está muy bien eso. ¿Cómo se llama ese orificio, Caterine? ¿Usted cómo cree que se pudiera llamar? Este es un ventrículo y este es otro ventrículo. Entonces, ¿cómo se llama ese orificio? Ahí está, ya le dije el 50%, señorita. Tabique interventricular. Eso. No tabique, bueno, es tabique interventricular, esto sí es. Ese es el orificio interventricular. Cuando ese orificio no se cierra, entonces hablamos de comunicación interventricular. Luego hablaremos si de chun o no chun, dejémoslo hasta ahí en un principio. Entonces, listo. Resulta de que las almohadillas endocárdicas hacen un aporte importante en ese tabique en esa separación. Entonces, aquí tenemos esa parte, listo. Ese es del canal auriculoventricular. Entonces, tabicamiento auriculoventricular, que ya lo habíamos dicho también, tabicamiento ventricular. Entonces, el tabicamiento ventricular tenemos una porción, que es esta, una porción muscular que se llama la pars muscular, y tenemos por acá, aquí en la parte, una que proviene de las almohadillas endocárdicas, que se denomina la pars membranosa. Entonces, la pars membranosa es la porción procedente de las almohadillas endocárdicas que va a contribuir a cerrar o a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Y tenemos una pars muscular, que es la que proviene del fenómeno de evaginación, llamémoslo de invaginación, del mesénquima y de la parte muscular de los ventrículos. Entonces, esa es la parte muscular y por acá estará la parte membranosa, que normalmente se cierran. O sea, cuando usted ve la parte membranosa en el corazón, esa parte membranosa piense que proviene de las almohadillas endocárdicas. Esa parte membranosa puede ser que no se forme adecuadamente. Y si esa pars membranosa no se forma adecuadamente, tendremos comunicación entre el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Si eso no se forma adecuadamente. Acá está. Un tabique muscular, paredes internas del ventrículo primitivo. Y el tabique membranoso son prolongaciones de almohadillas endocárdicas que van hacia la parte inferior para tratar de cerrar. Espero que quede claro eso hasta ahí, o cómo estamos, muchachos. ¿Eso está claro o estamos como perdidos o qué? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que pues tengo entendido que esa parte membranosa del septo interventricular alcanza incluso a cubrir una parte de la aurícula. ¿No podría también producir una comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo? Es posible, no, pero no. No, porque esa parte, cuando se lleva a cabo la separación, no es fácil que esa situación ocurra, porque, bueno, es posible que pudiera darse, que la almohadilla endocárdica tenga ese tipo de alteración, pero no es como lo más frecuente, no es como lo más frecuente, pero no le puedo decir que no, porque puede ser que la almohadilla no logre cerrar adecuadamente la aurícula y aquí que no logre cerrar adecuadamente el ventrículo.
Puede que eso ocurra, pero generalmente no se ve con mucha frecuencia que haya esa alteración de esa forma. Debo recordarles a ustedes que en la formación del corazón y el fenómeno de tabicamiento intervienen alrededor como de unos 500 genes. Entonces hay muchos genes implicados en eso. Es posible que sí, pero no es lo más habitual ni lo más frecuente. Entonces, listo. Tabicamiento ventricular, porción muscular y porción membranosa. Membranosa, almohadillas, muscular, como ahí lo dice el fenómeno de vaginación del músculo cardíaco, que es el que se logre vaginar, obviamente por una interacción, de alguna manera por una inducción, pudiéramos decirlo, mesenquimática, que hace que ese músculo se vagine, como ya lo habíamos visto nosotros anteriormente. Bueno, listo. Ahora bien, hablemos del tabicamiento troncoconal. El tabicamiento troncoconal también vuelven y juegan las almohadillas endocárdicas. Ese tabicamiento troncoconal se lleva a cabo mediante unos rebordes, que son los rebordes troncales. Esos rebordes troncales, se dicen rebordes troncales porque separan eso, lo que van a hacer, ¿qué? Van a separar la aorta de la arteria pulmonar. Ese tabique, entonces, que estamos viendo allí, obviamente, también es un fenómeno relacionado con la separación. Pero ¿qué característica tiene? Si ustedes lo ven, mire que lo hace en forma de espiral. Y el hecho de que ese tabicamiento sea en forma de espiral hace entonces, de manera muy sencilla, que la arteria aorta, obviamente, vaya a separarse y nazca del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar nazca el ventrículo derecho por este tabicamiento aórtico pulmonar, este tabicamiento troncoconal. Ese tabique es el que se encarga de separar eso. Ese tabique también puede fallar. Y si ese tabique falla en la separación, podemos tener una situación que ¿cuál pudiera ser? Si ese tabique llegara a fallar, una de las consecuencias, ¿cuál podría ser? Persistencia del conducto arterioso. ¿Cómo? Una persistencia del conducto arterioso. No, yo no creería tanto O sea, eso. pues es una comunicación entre la aorta y la vena y la arteria pulmonar. No. Sí, se pudiera. Bueno, puede ser una parte de eso. Y otra muy frecuente, ¿cómo se llamará? Estenosis pulmonar. No. ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo se llamará? Doctor, es que no recuerdo qué nombre recibe. Es como lo que yo le mencionaba, pero tiene el nombre de ductus. Pues no sé si sea como eso. No. Eso se puede llamar transposición de vasos. Esa transposición de vasos, lo que ustedes han dicho es cierto. La tetralogía de Fallot tiene transposición de vasos. Hay una transposición de vasos. Si ese tabique no lleva a cabo su separación en forma adecuada, la arteria aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo, se llama transposición de vasos. Me queda una pregunta a mí. Entonces, ¿qué pasaría con el recién nacido? ¿Qué pasaría? Doctor, pues no sé qué tan equivocado esté, pero pues si son células de la cresta neural que pueden, pues que contribuyen al desarrollo craneofacial, no podrían presentar anomalías ¿Cómo faciales. cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál, hermano? A ver, ayúdeme. Ajá. A ver. Lo que puede suceder es que si tengo yo una salida anómala de los vasos de la arteria aorta naciendo el ventrículo derecho y de la arteria pulmonar naciendo el ventrículo izquierdo, ¿cómo se manifestaría eso? ¿Qué característica tendría el feto? ¿Qué le puede pasar al feto para que me lo entiendan? Te da cianosis. Ah, no, pero no digamos le da cianosis. Se manifiesta como cianosis. Listo.
¿Por qué razón? Porque hay un chum bastante grande, están saliendo de sitios diferentes. O sea, eso hace parte de lo que se llama una cardiopatía cianosante. Cianosante. Lo mismo que la tetralogía de Fallot es cianosante porque hay transposición de grandes vasos. Ese es un problema bastante serio. Bueno. Listo, ¿qué más tenemos como por acá? Bueno, válvulas semilunares. Bueno, las válvulas semilunares, la misma historia, tronco separa la arteria aorta de la arteria pulmonar. Volvemos al mismo fenómeno de tabicamiento, la misma situación que acabamos de ver nosotros. Recuerden que hablamos de válvulas semilunares. ¿Cuáles son las válvulas semilunares? ¿Cuáles son las válvulas semilunares? Aórtica y pulmonar. Eso, muchachos. Hay que tener unos conceptos a este momento bien claritos. Cuando me hablan válvulas semilunares, yo ya sé que me están hablando de la aorta y de la arteria pulmonar. Porque otra cosa son las válvulas que comunican la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces yo tengo un sistema de válvulas en esa etapa de formación que también hay que tabicarlas. Aquí entonces están las válvulas semilunares. Mire cómo se va dando este proceso. Este proceso de las válvulas se va dando. Recuerden que estas válvulas semilunares obviamente van a cambiar. Yo me he preguntado cuántas válvulas tiene la arteria pulmonar y cuántas válvulas tiene la arteria aorta. ¿O tienen las mismas válvulas? 3 y 3, doctor. Sí, correcto. Ahí es donde yo quiero que tengan claro. Una cosa es la válvula tricuspidia y otra cosa es la válvula mitral. La válvula tricuspidia tiene 3 válvulas y la válvula aórtica tiene 2. Yo pregunto, ¿por qué la una 3 y la otra 2? ¿Qué lío pues con eso? Ah, cuéntenme pues, ¿por qué una 3 y la otra 2? Bueno, les dejo la inquietud. Doctor, sería porque la tricuspide... Ah, no, mentiras. Pues la tricuspide sería como si estuviera en el lado izquierdo. No sé si está muy revoloteado lo que estoy diciendo, pero pues lo digo. La tricuspide, si estuviera en el lado izquierdo, no sería tan estable para digamos que contener toda esa presión que genera el ventrículo izquierdo. Bueno, es posible, pero vale la pena que nos averiguemos cuál es la razón de eso. Hay cosas que ahí se dan, como que se las aprende de memoria, pero venga, esto porque es que es como de esa manera. Bueno. Ya aquí entonces vamos terminando con la parte del sistema de conducción del corazón. Olvidé decir que las válvulas, gran parte de ellas se forman por el flujo de sangre que está llegando al corazón, que produce una especie de, pudiéramos decirlo, a ver, de profundidad, yo no sé cómo llamarlo ahí, como de lesión, como, no sé cómo llamar el término realmente ahí en la formación de las válvulas como tal. No sabría, la verdad no se me ocurre cómo llamar eso. Solo sé que la llegada de la sangre hacia el corazón produce una especie como de erosión a nivel muscular, de erosión a nivel del músculo ventricular, y esa erosión a nivel del músculo ventricular y auricular constituye la formación de las válvulas, que es lo que hay como en general, lo que hablábamos ahorita con esa parte. Lo otro, ya para ir como finalizando esta primera parte, a ver, ¿qué es eso del sistema de conducción del corazón? Si yo les dijera que me define el sistema de conducción del corazón, ¿qué me dirían? Por ejemplo, Juan Francisco Amaya, cuénteme a ver. Cuénteme, Juan, no se ve por ningún lado. ¿Será que no está o qué? Pues si no ha respondido. Listo. Entonces, Johan Bedoya Ocampo, cuénteme a ver, ¿qué es eso del sistema de conducción del corazón? ¿Cómo así que Johan tampoco está? Vea usted, pues. Bueno. Doctor.
Señora. Buenos días, pues no sé, yo podría Buenos días. responder si es lo Sí, que... claro, claro, señorita. Sería pues como el sistema eléctrico del corazón, el que el que permite el ritmo. Bueno, ¿qué más? Listo. Bueno, cuando Digamos uno que habla, está, bueno, dígame, ¿quién más no quiere sé decir si algo del sistema de conducción? Lo que yo pretendo, joven, es eso, como tratar de integrar un poquito, que no se vea eso por allá, que lo ven en fisiología, que el doctor lo explica, que lo menciona allá. Venga, pero a veces le queda uno en el aire, venga, ¿esto realmente qué es? Pues, ¿de qué estamos hablando? El sistema de conducción del corazón es un sistema especializado. ¿De qué tipo de fibras? Excitoconductoras. ¿Pero de qué origen? ¿Son fibras de qué tipo? ¿Son fibras de qué tipo? Fibras nerviosas. El sistema de conducción del corazón es un sistema de fibras musculares especializadas, no son fibras nerviosas, que en virtud de la excitabilidad, que en virtud del automatismo, que en virtud de la conductividad, están en la capacidad de generar un potencial de acción propio. Y ese potencial de acción propio que se genera allí es el encargado, obviamente, de llevar a cabo el proceso normal de la contracción cardíaca, como para que me lo entiendan. Uno casi que en el corazón, se los digo, maneja como 3 potenciales de acción en el corazón. ¿Cuáles son esos 3 potenciales de acción en general? Aunque el corazón lo integre, lo que llama excitación-contracción, así se llama eso. ¿Cuáles son los potenciales de acción, muchachos? El potencial de acción de respuesta lenta, que es por las células excitoconductoras. El potencial de respuesta rápida, que puede ser auricular o puede ser ventricular. Qué bueno. Listo. Entonces, tenemos un potencial de acción que generalmente se genera a través del sistema de conducción del corazón. Hay un potencial de acción que se genera a partir del nodo sinusal y se transmite el resto. Primer potencial de acción. Ese potencial de acción se hace efectivo cuando se desencadena la contractilidad muscular. Y existe un tercer potencial de acción que es el que ocurre a nivel de los túbulos T para que se libere calcio requerido para la contracción. Ahí le resumo eso, pues. Para efectos prácticos, si en un momento determinado este sistema de conducción se pueda bloquear, entonces obviamente se va a parar la contractilidad cardíaca. Hablamos de excitación-contracción. Por ejemplo, ¿qué arteria irriga el nodo sinusal? ¿Ya vieron irrigación cardíaca o no? La coronaria derecha. La coronaria derecha tiene en parte territorio de la arteria para el nodo sinusal. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay un infarto y ese infarto compromete la arteria coronaria derecha, luego se puede ver cuál es la cara. El corazón tiene irrigación por áreas. Esa irrigación corresponde a un área específica y esa área específica se refleja en el electrocardiograma en unas derivaciones del corazón, como por decirles cualquier. Mejor dicho, les digo de esta manera. Un paciente sufre un infarto agudo de miocardio y ese infarto agudo de miocardio compromete la cara inferior del corazón. La cara inferior del corazón tiene por derivaciones en el electrocardiograma D2, D3 y ABF. Entonces, si el corazón se lesiona y se compromete la cara inferior, yo puedo decir, hombre, es probablemente que este señor tenga un compromiso de la arteria coronaria derecha. Y como la arteria coronaria derecha se ha lesionado, se ha obstruido, ¿qué le pasa al nodo sinusal? ¿Le llega buen riego sanguíneo al nodo sinusal? No, doctor. No le llega. Y si al nodo sinusal no le llega buen riego sanguíneo, ¿qué hace el nodo sinusal? ¿Trabaja, sigue trabajando igual o le baja el trabajo? Ustedes vieron por acá que el corazón
obviamente tiene un mecanismo importante de modular el consumo de oxígeno, consumo de oxígeno por el miocardio. Uno de los fenómenos hasta donde yo me acuerdo de ese consumo de oxígeno por el miocardio eran fenómenos de vasodilatación en un momento determinado, cuando él requiere mayor cantidad. Pero si el flujo sanguíneo le está llegando por la coronaria derecha deficiente, pues deficiente riego sanguíneo le llega al nodo sinusal. Y si deficiente riego sanguíneo llega al nodo sinusal, ¿él cumple la función adecuadamente o no la cumple? No la cumple. No la cumple, no la cumple. Entonces, ¿qué le pasará al corazón con su latido cardíaco? ¿Será que aumenta, disminuye o no le pasa nada? ¿O le da lo mismo? Disminuye. Disminuye. Y cuando disminuye, ¿eso cómo se muestra? ¿Qué es lo que le baja al corazón cuando pasa eso? Cuando disminuye todo ese riesgo, disminuye el corazón. Entonces, ¿qué es lo que le baja al corazón? La frecuencia ¿Cuál frecuencia? cardíaca. Cardíaca. ¿Y cómo se llama cuando baja la frecuencia cardíaca? Bradicardia. Ah, bradicardia. Vea usted. Ahora entiendo yo. Entonces, si el señor se infartó el corazón y le comprometió la coronaria derecha, muestra las lesiones del infarto en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Y como la coronaria derecha se altera el riego sanguíneo que le va al nodo sinusal, entonces ese señor puede hacer bradicardia. ¿Sí ven ustedes? Cómo eso todo va cogido como de la mano, de alguna manera. Lo que quiero mostrarles es todo eso que ven ahí abajo. Yo algún día me soñaría que los pudiéramos como reunir a integrar como una cantidad de cosas que las tienen allá, que las ven por histología, que las ven de bioquímica, yo no soy el mago, el que alcanzo a hacer todo eso, pero pues se me facilita la formación primero porque estoy en la parte clínica, segundo por lo de las bioquímicas, tercero por algo anatómico. Bueno, entonces trato como de armar toda esa historia, muchachos. Algún día hacemos como un seminario sin calificar y sin nada. Hablemos de alguna cosa y nos agarramos a armar todo eso. Si les parece, pero bueno, no creo. Listo, entonces, el nodo sinusal, ya dijimos, yo no voy a meterme mucho más acá, cómo está el nodo sinusal, que es el marcapaso cardíaco, que está localizado a nivel de la aurícula derecha, que está en la pared del seno venoso derecho inicialmente, luego queda solapado en la aurícula derecha y que obviamente finalmente está cerca a la salida, perdón, a la entrada de la vena cava superior. El nodo sinusal es muy amigo de la vena cava superior. Ahí se sensan muchas cosas. Ese marcapaso, ese sistema de conducción recibe influencia del simpático y el parasimpático, que yo no me voy a meter en esas honduras. Acá se ve muy bonito, ve acá. Recuerden que de aquí nace el impulso y luego se pasa aquí a la aurícula y luego se pasa a este nodo atrioventricular y luego se reparte en el haz de His al lado izquierdo hacia el lado derecho y finalmente las filas de Purkinje por acá. Entonces, si este sistema se altera, pues este corazón no se contrae. Cuando hay un daño por acá en un vaso, entonces esta parte de este corazón no se mueve y se torna asinético o hipocinético. Entonces, esta parte del corazón la tiene que compensar. Pero si el corazón está deficiente, no es capaz de compensarla, entonces viene el dolor en el pecho y viene otras cosas más. Otro gráfico bien bonito acá. El nodo sinusal, el nodo AB y el haz atrioventricular disponen de una rica inervación, no obstante el sistema de conducción es bien desarrollado antes que estos nervios penetren en el corazón. Bueno, normalmente este es un tejido especializado, constituye la comunicación de las aurículas hasta los ventrículos para el crecimiento de una banda de tejido conjuntivo desde el epicardio. Listo. Bueno. Acá está el nodo atrioventricular y el haz de His. El nodo auriculoventricular y su haz de His tienen dos orígenes, células de la pared izquierda del seno venoso y las células del canal auriculoventricular. De esa forma es que está formado lo que corresponde al nodo auriculoventricular. Y para terminar, muchachos, para no cansarlos más el día de hoy, ¿cuál es el marcapaso cardíaco? Esa es pregunta de Coquito. Eso lo sabe la señora de los tintos. El nodo sinusal. El nodo sinusal. ¿Cuánto es la frecuencia de descarga normal del nodo sinusal? 60 a 100.
Bueno, 60 a 100. Y cuando le dejan ese trabajito al nodo atrioventricular, ¿cuánto es la frecuencia de descarga del nodo atrioventricular? 40, De 40 a 60. 40. ¿Cómo hace uno para diferenciar que el latido es sinusal o si el latido es ventricular? Les dejo la inquietud. ¿En la Eso se clínica ve o en el trazado, en el electrocardiograma. Pues se vería en ese caso primero una menor frecuencia cardíaca. Total, de acuerdo. Segundo, ¿No habría onda P? sí, puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Hay una característica muy importante y son los complejos ventriculares. Son los complejos ventriculares. Cuando los complejos ventriculares se originan a nivel ventricular, los complejos ventriculares son amplios. Los complejos ventriculares estrechos están a nivel supraventricular, es decir, están arriba de los ventrículos. ¿Me hago entender? O sea que en el electrocardiograma uno puede evidenciar eso. Entonces, los complejos ventriculares, oígase bien, si no existe ningún trastorno del ritmo cardíaco, normalmente son complejos ventriculares anchos. Y la frecuencia cardíaca, obviamente, pues puede cambiar. Yo puedo tener una taquicardia ventricular, para que le echen la miradita. Muchachos, uno puede ir avanzando, entonces coge y va y mira, taquicardia ventricular, ¿qué es esto? No esperar hasta que le enseñen eso, no, va y mira uno. Es una forma de ampliar el conocimiento. Ustedes tienen un aparato que no es sino pedirles o lo que sea, y muestran trazos. De esa forma, ustedes váyanse proyectando. No esperen hasta que los profesores le enseñemos tal cosa, o le orientemos más bien. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos con la formación en general del corazón. Creo que ahí terminamos en parte la formación del corazón. Pregunta, ¿nos volvemos a ver dentro de 8 días o antes? Está para dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, doctor, en 8 días a la misma hora. ¿Cuándo es el parcial? 10 de mayo, doctor. El 10 de mayo, o sea, de este lunes en 8. Exactamente. Porque este lunes es 3, para los que somos católicos, pues sin ánimo de nada, se celebra el Día de la Santa Cruz. Para los demás, que respeto, para que quede claro, no diga, ese señor, ¿cómo les parece? No, yo respeto el libre culto y la creencia que cada uno de ustedes tiene. Yo hablo de la parte mía, pero no estoy tampoco insinuando. No, simplemente lo recuerdo. Entonces, en la próxima trabajamos lo que es la formación del sistema arterial. Muchachos, les estoy diciendo desde hoy, porque les voy a comenzar a ir preguntando de alguna manera. La idea de preguntarles son 2 cosas. Primero, si están atentos. La segunda es, obviamente, mirar qué tanta claridad hay, porque a veces uno habla y habla y habla y habla y habla, y el otro lado uno se queda sin saber si realmente le prestan atención o no le prestan atención, si hay claridad o no. Y hacemos esto un poquitico más dinámico con eso. Yo quedo un poquitico más tranquilo, por ejemplo, con lo otro, porque más o menos creo que tengo como la claridad de las cosas. No son preguntas rebuscadas, no es nada sacado del otro mundo. Es como lo normal. En la próxima les preguntaré algo de esto, por ejemplo. Venga, ¿qué es el septum primum? ¿Cómo es? Dale una repasada y van preparando también el parcial. Entonces, siempre van a ir repasando porque les voy a ir preguntando. No es la idea de molestar, señor, tan cansón, tan aburridor. No es eso, muchachos. Si a mí no me interesaran ustedes, pues yo sencillamente me grababa, yo pudiera grabar esto y lo pongo a grabar y voy para otra parte y grabe y que les hable ahí todo el tiempo, pero esa no es la intención. Bueno, voy a mencionar algo ya al final, aunque no es del caso directamente con ustedes, pero probablemente les atañe. Yo sé que ha habido una preocupación que se ha venido manifestando por aquello de las prácticas, muchachos. Nosotros con el doctor Ocampo y el Consejo Curricular sabemos que tenemos unas deudas pendientes con ustedes, muchachos. No las hemos olvidado, créame que no. Solamente que la condición está tan crítica que ahorita no se pueden hacer. Pero la idea es posteriormente hacer prácticas. ¿Qué les debemos a ustedes? O como diría el doctor Ocampo, ¿qué tenemos pendientes?
tenemos pendientes las prácticas de nutrición. No hemos hecho prácticas de nutrición, no se han hecho exámenes físicos de abdomen, no se han visto pacientes. Eso nosotros no lo hemos olvidado, créanme que no lo hemos olvidado. Nos tienen que dar un tiempo para mirar, apenas ya esto mejore un poquito más, pues vamos a programar, así sea en vacaciones, una semana o dos antes de entrar, hay que venir a hacer esas prácticas. Pero eso no lo hemos dejado de lado, para que no piensen. Yo creo que, miren, modestia aparte, deben de sentirse privilegiados, y se lo he dicho en varias ocasiones, muchachos. Si analizan otras universidades, están todo virtual, no han podido hacer nada, no solamente somos nosotros, pero no quiero que se forme el ambiente, es que la del Quindío, es que no nos quieran enseñar, no, de ninguna manera. Aquí todos hemos sido abanderados de este proceso, que hay cosas que salen de las manos, ¿qué podemos hacer? Pero que quede claro eso, para que no se genere el ambiente y no se genere la cosa. Es que no nos quieren hacer prácticas, es que yo no sé qué. Porque también nosotros nos iríamos y miraríamos lo de usted, entonces dirán, tampoco asisten a las virtuales. Entonces, vamos de lado y lado, analicemos bien qué queremos, pero también comprometámonos. Al doctor, se lo he dicho, al doctor Rodrigo Campo, como director del programa, yo estoy dispuesto acá, cuando esto se pueda, a que hagamos prácticas, independiente de otras cosas. Yo puedo asumir, ya tengo mi carga llena, y de hecho la carga, esta parte se los digo, hace mucho rato que la pasé, en horas, hace mucho rato que yo me pasé de horas, pero yo no ando pensando en eso. Imagínense, yo tengo en toda la parte, en básicas estoy en todas partes, y aquí estamos. Entonces, para que les quede pendiente con eso, más tarde se podrán hacer. ¿Qué más quedó pendiente? Psiquiatría, con los que acaban de pasar, tampoco se puede hacer práctica de psiquiatría. Entonces nos dan un tiempito y nos vamos a sentar con el curricular a organizar eso, pero no quiero que se forme el ambiente y la cosa y se comience a generar una situación de malestar. Los únicos que están acá son los estudiantes de clínicas. Como ustedes lo saben, yo soy el coordinador de clínicas, aquí estoy en la oficina, aquí estoy todo el tiempo mirando cómo van, cómo están, muchachos, qué les pasa, cómo van las cosas, cómo van las rotaciones. Cuando ustedes lo de ustedes, pues aquí vamos a estar, vamos a hacer prácticas, pero denos un tiempo y que nos permitan. Yo puedo decirles, vengan acá, pero si el hospital dice que no pueden venir, ¿yo qué hago? Es que el hospital no es mío. El hospital tiene una política y ahorita dice, no, solamente clínicas de básicas, no permito a ningún estudiante, yo no puedo hacer nada. Esperamos que con la alternancia mejore un poquito y podamos hacer algunas prácticas virtuales o podamos hacer algunas en el laboratorio de simulación o en los laboratorios del caso. Quería pues entonces aclararles eso a mutuo propio y obviamente como representante del curricular para que ustedes tengan en cuenta eso. Estamos pendientes en resolver lo que debemos, pero también queremos que ustedes nos ayuden con su compromiso, con su estudio, muchachos, con asistir todos. Yo no entiendo por qué no asisten todos, estando desde la casa, ahora lloviendo. Prendan, pero participemos, no dejemos eso prendido a que un señor hable y hable. Acuérdense para terminar el comentario, nosotros nos estamos preparando ¿para qué? Para ver pacientes, muchachos, para ver personas. Entonces nos podemos preparar de cualquier manera. No quiero de ninguna forma ser demasiado despectivo con las carreras de sus padres, que probablemente son abogados, probablemente son arquitectos, probablemente son ingenieros, probablemente son profesores, en fin. No estoy hablando de eso y no quiero de ninguna manera. Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad muy grande y es la responsabilidad de tener personas a cargo. Entonces tratemos de formarnos. Pues lo que yo les diga acá, muchachos, están los libros, yo no me he inventado nada nuevo. Lo que dice el doctor Murillo, eso no lo inventó, están los libros. Lo que dice el doctor en anatomía tampoco se lo ha inventado. Lo que queremos es que ustedes traten de entender eso que ya está en los libros. Pero nada nos estamos inventando nosotros, todo eso está ahí. Entonces, la invitación es a eso, para quienes no vinieron, para que por favor asistan. Aquí llame alguno, entonces por favor estemos atentos. Y lo segundo, no quiero ver más gráficas allá de nadie, de perritos, de gaticos, de animalitos, no. Lo quiero ver a usted y cuando le pregunte, por favor, enciende la cámara. Eso era todo para el día de hoy. Espero pues que hayamos aprovechado el tiempo, que esto sea ameno también. Y ustedes están siendo testigos. Yo trato de irlos como que, de irles integrando con algunas cosas. Venga, esto acá de pronto le permite a uno para aclarar cosas, vea esto, o para aplicar un concepto como lo estamos tratando de hacer en la línea. Entonces, esa es la situación. Entonces, en eso quedamos. Los de la línea, pues, ya hablamos con ellos ya internamente, cómo quedamos con la situación, pues, lamentándolo mucho, pero bueno, yo no puedo tampoco ir en contra de las decisiones que realmente, pues, se han tomado de ninguna manera. Si hay el permiso, pues, así es, no voy a ponerme a
a entrar en desacuerdo de ninguna manera. Entonces, en eso quedamos, muchachos, entonces ya quedamos claros. Si Dios lo permite, para el próximo viernes nos veremos acá con lo de formación de los vasos, con el sistema arterial. Que ese sistema arterial lo pueden ir leyendo o del libro de la embriología de Moore o del ACMA, lo pueden ir leyendo, que es básicamente cómo se forman las diferentes arterias y cosas de esas. Bueno, jóvenes, que pasen un muy buen día. Muchas gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, hasta Feliz día. luego, que les vaya muy bien.